Amigos de Chunser, bienvenidos una vez más. Esta vez tenemos un tema médico y es que estoy aprovechando mis contactos chinos para poder hablar un poquito de la cirugía robótica. Y aquí tenemos al doctor Alberto Morán Chan. ¿Cómo Gracias, estás? gracias por la oportunidad, Ana, muy amable. Dime tú, ¿dónde estudiaste aquí? Ok, yo me gradué de la Universidad Latina de Panamá como un médico general. Después estudié cirugía general 5 años en la Caja del Seguro Social en el Hospital de Colón Ujú. y luego tuve la oportunidad de irme a Israel a estudiar coloproctología, que son los cirujanos especialistas en colon, recto y ano. Ok. Parte de tu estudio de coloproctología fue sumergirte en la robótica. ¿Cuánto tiempo toma uno para ser de cirujano general a meterse en esa subespecialidad? Ok. 2 años es lo mínimo que la Sociedad Panameña de Coloproctología te acepta para ser cirujano colorectal. Ujú. Eh, por la parte robótica, sí depende. Yo soy el primer panameño que dentro de su programa incluyeron la cirugía robótica. Ok. Entonces sí he tenido esta oportunidad inmensa de tener esta experiencia semanal con la cirugía robótica. Es cierto que sí tuve que hacer unos entrenamientos en diferentes países para prepararme y utilizar el robot. Como mis horas robóticas, la simulación lo hice en Dublín. Hice el curso de cirugía robótica básica en India. Luego me fui a Estrasburgo, Francia, para hacer cirugía colorectal avanzada. Para poder tener la oportunidad de no asistir a la cirugía robótica, sino operar. Operar. Y entonces llegaste a operar ¿en dónde? En Israel. Cuando estuve en Israel y hice todos estos entrenamientos, yo en vez de regresar a Panamá y agarrar unas vacaciones, yo lo que hice fue que 21 días de esos 30 días que tenía al mes en el año de vacaciones, me fui para hacer estos entrenamientos. Porque la cercanía de Israel a los países era más fácil ir de Brincar. Israel a India, de Israel a Europa, que venir a Panamá y después hacer esos entrenamientos. Entonces sí tuve esa oportunidad de toda la semana, durante 2 años, tener la oportunidad de operar con el robot. Ahora, si eres un cirujano general y que hace las cosas hasta con los ojos tapados y haces es la paroscopía, ¿por qué uno se tiene que someter a una cirugía robótica? Ok. La robótica da la oportunidad de tener varias ventajas en comparación a la laparoscopía y una de esas es la visión. Ujú. La laparoscopía es 10 veces más al ojo humano, la robótica es 25 veces más al ojo humano ¿Por el lente? por el lente. Más que el tamaño, eso va en la parte de la ¿Y qué hay de la tecnología. misma precisión? La precisión del robot es muchísimo mejor, es mucho más ergonómico para el cirujano. Cuando me refiero a ergonómico, antes los cirujanos no prestaban atención digamos, lo cómodo que se sienten, a los dolores musculares que uno sufre por malas posiciones en la laparoscopía, porque uno se tiene que angular, a veces tiene que, digamos, tomar una postura para poder que el movimiento salga mejor. Como en el robot, uno trabaja en una consola y Ujú. opera sentado. Jugando como... Y es, no le digo como un PlayStation, pero es bastante parecido, que realmente hoy en día el robot, los que tenemos hoy en día es en tercera dimensión. Los primeros que salieron eran en 2 dimensiones. Ya hoy en día es en tercera dimensión, que eso nos brinda más, o sea, un aporte importante para la precisión y que la cirugía quede adecuada. Bueno, entonces tú me estás diciendo que para cierto tipo de operaciones es mucho mejor hacerlo en robótica porque demoras menos tiempo en la recuperación. En vez de ser 8 días, una operación normal,
la paroscopia hubiera sido, qué sé yo, 2 o 3 días, y con la robótica, 1 o 2 días. Ok. Los estudios dicen que con cirugía robótica, por lo menos en mi área, sí te disminuyen un día en el hospital. Los resultados son realmente mucho mejores, tanto estéticos Ujú. como lo que yo veía en mis pacientes cuando operaba por robot en Israel. El que se operaba por robot se iba en 2 o 3 días, y el que no se operaba por robot, ya sea por la laparoscopía, se iba en 4 o 5, a veces hasta una semana después, dependiendo de la complejidad del caso, ¿no? Sí, el robot tiene ya todos los estudios médicos dicen que el robot tiene una ventaja mayor que la laparoscopía en todas las cirugías pélvicas. Las de colon y recto, las cirugías de ginecológicas, las cirugías urológicas, o sea, de próstata, como son espacios realmente bien pequeños. Sí, la cirugía robótica, por digamos que la facilidad, así como uno mueve la muñeca, el robot adquiere ese movimiento. Con la paroscopía uno no puede tener ese movimiento de muñeca, y sí es técnicamente mucho más difícil. Ahora, ¿cuántos robots hay en Panamá? Porque Panamá cuenta con 4 robots, 4 hospitales cada uno con un robot. Dos cuentan con el Da Vinci, que es el Hospital Nacional, y el Hospital Panamá Clinic. Y los otros 2 hospitales, que es la Ciudad de la Salud y el Punta Pacífica, tienen un robot que se llama Hugo Ras. Ujú. O sea que solamente contamos con esos 4 hospitales a nivel nacional. ¿Cuál es mejor que cuál? Los dos son buenos. Igual los dos son de última tecnología. El del Nacional es el último Da Vinci que ha salido, el de tercera dimensión, que se rotan y todo. El de Panamá Clinic no sé. No he investigado hasta allá, pero sí sé que el Hospital Nacional sí lo cuenta con el de última tecnología. Entonces, para aprender robótica, ¿estuviste que estudiar por cuánto tiempo O- en Israel? Ok, yo estudié 2 años coloproctología. Dentro de ese programa, yo cuando llegué a Israel, los israelíes tienen mucha habilidad, operan muy bien. Entonces yo cuando llegué, digamos, vengo de acá de Panamá, que digamos que tecnológicamente hay una desventaja en la parte del entrenamiento como cirujano. Yo empecé a investigar cuáles son los mejores centros para entrenar a cirujanos y enfocados en esto de lo de la robótica. Por eso me fui para India, y por eso me fui para Francia, y me fui para Dublín. Pero es buscando como los mejores lugares que entrenan cirujanos para llegar a ser mejor en esto, lo de las habilidades quirúrgicas. Y realmente, gracias a Dios, sí se pudo. ¿Y el seguro paga estas operaciones robóticas? Eh, Ahí hay un tema, voy a explicar. Ok. Hoy en día el seguro cubre todas las cirugías, seguro médico privado, cirugías laparoscópicas al 100%. Solamente pagan su copago. Hoy en día, para tratar de impulsar esta tecnología y estos avances y estas ventajas que tiene el robot, los hospitales lo que hacen es que el costo de la laparoscopía, el mismo costo, lo comparan y lo hacen igual a la cirugía Lo robótica. presenta la aseguradora, Y- una operación robótica con costos de la laparoscopia. exacto. Entonces, ¿qué hace con el resto? El resto del hospital asume ese aumento de dinero por el simple hecho de la cirugía robótica, que es más costosa. Entonces, básicamente, la laparoscopía cubre lo mismo que la robótica, y el excedente, el hospital cubre el gasto. Porque lo va a repartir después. Porque realmente ellos tienen la visión de que hay que hacer lo mejor para el paciente, Ajá. y hay que buscar la manera en que el paciente se beneficie de esta tecnología. Y si el dinero va a ser un problema, realmente ellos decidieron como que costear esto para que los pacientes, se reflejen los pacientes, en el postoperatorio de los pacientes, y cuando uno le da salida a los pacientes, que se vea la diferencia
de la robótica a la laparoscopía. Y entonces, yo estoy en el sistema del Seguro Social. ¿En la ciudad de la salud también puedo pedir esas operaciones? ¿O es a ciertos tipos de individuos? Ok. A nivel público es un poquito más complicado porque a nivel público hay mucho menos cirujanos robóticos entrenados en cirugía robótica. Tengo entendido que en la ciudad de la salud muy pocos cirujanos tienen este entrenamiento. Entonces sí es un poquito más complicado. Digamos que el paciente tendría que tener mucha suerte si cuando le saca la cita le toca a alguien que sepa operar Mucha robots. palanca será. Puede ser palanca o suerte, pues diría yo. Ok, entonces terminamos estudiando tu robótica en Israel. ¿Qué pasó después de eso? Ok. Bueno, cuando terminé, yo pensaba que el diploma iba a estar listo y yo decía, bueno, en mi último día el diploma está listo. Resultó que no estaba listo el diploma y tuve que hacer este trámite del diploma, que se confeccionara el diploma. 2 semanas antes que terminara, empezó la guerra en Israel. ¿Cuál guerra? La guerra de Israel con Gaza y con Palestina, Con Hamas. con Hamas y la parte esta de los terroristas, Ok. que todavía hoy continúa. Ajá. Entonces, sí, para mí fue un reto y los primeros días sí tuve bastante miedo porque sí, 100 misiles en un día, solo en mi ciudad, arriba del edificio donde yo estaba. Israel tiene un sistema de defensa muy bueno, antimisiles, que en ese entonces el porcentaje era 94% de efectividad. Pero yo veía desde la ventana los misiles, los ¿Y cómo antimisiles. cogiste valor para salir de ese lugar? Ellos suenan una alarma. Entonces, cuando suena la alarma, uno en mi ciudad, desde Gaza, desde que tiran de Gaza a mi ciudad, que yo estaba en Ramat Gan, sí uno tiene 1 minuto y medio para reaccionar. Entonces, hay lugares que 30 segundos, hay lugares que 15 segundos, hay lugares que 1 minuto, dependiendo de la cercanía a Gaza. Ujú. Entonces, básicamente, yo escuchaba la alarma y me iba al refugio. Entonces, o uno va a un refugio va en el sótano, o uno va a las escaleras. La mayoría de los israelíes realmente vamos a las escaleras. Lo que sí sabemos es que si el edificio tiene 8 pisos, no te puedes colocar en los 2 últimos pisos. Porque cuando se revienta el misil cuando cae, y ya que explotó en el aire, atraviesa 2 pisos. Oh, wow. El tamaño del misil es más grande que la mesa. Ujú. Puede ser como el doble de la mesa. Y se atraviesa 2 pisos. Entonces uno se coloca, digamos, si el edificio es de 8, te coloca en el piso 6 o 5 hacia abajo. Así que vivías siempre con el temor allí. Las primeras semanas fue difícil por la parte esta que habían entrado a Israel 1000 terroristas. Ok. No se sabía en dónde estaban, si se habían infiltrado, si se cambiaron de ropa. Entonces no era seguro ni afuera de la casa ni en la casa. En la casa por la parte de los misiles y afuera de la casa o cuando uno camina al hospital, en mi caso, que yo agarraba 2 autobuses para ir al hospital, sí yo tenía miedo que alguien me saliera de un matorral o de un parque, o un terrorista, porque estaban asesinando Ok. a todas las personas que vieran. Y realmente sí, en ese momento la mayoría de los israelíes empezaron a trabajar desde casa y todo, pero yo como trabajaba en hospital, sí tenía que ir a trabajar. Y más culminando para el título. Fueron 2 semanas antes de que yo culminara, que empezó la guerra. Y al final pude conseguir, por medio de la Embajada de Israel en Panamá, me ayudó o sea, por los contactos que tienen la embajada acá de Israel en Panamá, los contactos que ellos tenían en Israel, y me pudieron acelerar el proceso en el Ministerio de Relaciones Exteriores para la apostilla de los documentos. Pero siempre quedaste en tu apartamento encerrado. No, todos los días salía al hospital. Increíblemente,
Yo llamé a mi jefe y yo le dije que doctor, que si necesita apoyo médico porque había muchos heridos. Demasiados. Y como en mi área Es es cirugía. cirugía general, laparoscopía y coloproctología, sí se Se necesitaba. necesitaba. Entonces, solo la primera noche operamos 13 pacientes. De esas 13 pacientes, digamos, dos enfocadas en mi subespecialidad. Y fue una noche difícil. Ujú. Fue una noche, llegar un día que el día anterior yo tenía 18, 19 pacientes a mi cargo y llegar a ver que tienes 28, 30, el doble en una noche solamente Y que tienes que operarlos. y que gran parte de esos hay que operarlos y hay muchos de ellos que ya tenían fracturas por las lesiones por arma de fuego. Fue realmente bien difícil, fue un momento bien difícil, con mucho estrés, mucha responsabilidad y a la vez miedo, ¿no? De que uno puede estar en esa silla, en Hablando en esa cama. español. No, no, todo en hebreo. Todo en hebreo. Lo que no me sabía en hebreo lo hablaba en inglés. Ok. En verdad uno al principio en esto del idioma uno empieza como a hacer como un mix del lenguaje, ya cuando el vocabulario uno aumenta, ya sí habla la mayoría de las palabras en hebreo, pero las reuniones solo se hablaba hebreo, el expediente en la computadora es completamente en hebreo, solo el diagnóstico está en inglés y todo, inclusive llegué ni en Panamá, ni cuando yo estuve en Panamá, era jefe de turno. Pero cuando estuve en Israel, increíblemente, no era solo jefe de turno, sino era jefe encargado de las decisiones de algunas reuniones que hacíamos con otros departamentos. Mi departamento se reunía todos los miércoles con gastroenterología para la toma de decisiones de las enfermedades inflamatorias del intestino y se presentaban los casos, los 6, 8 casos más difíciles que hay en esa semana y tomábamos decisiones de esto. Y me tocaba a mí tomar esas decisiones porque mi jefe siempre tenía un montón de cosas que hacer. A veces nosotros queremos buscar al médico con más experiencia. Yo creo que este es el señor con mayor experiencia que ya podría atendernos mejor porque operar a tanta gente en mitad de una guerra. Sí, realmente, estadísticamente hablando, la mayoría de las patologías del colon y del intestino son enfermedades judías. Ya eso está diagnosticado y estudiado como tal. Un año Cada año nosotros allá en el hospital, por ser un centro de referencia en cirugía colorectal a nivel de Israel, 300 cirugías de colon y recto hacíamos al año. Yo estuve Ujú. 2 años y 5 meses en Israel. Realmente es un volumen que acá en Panamá yo sé hacer cirugías que, digamos, que para tener un paciente, hacerle una cirugía de quitarle todo el colon y todo el recto, es sumamente infrecuente realizar esas cirugías acá. Di- Aquí en Panamá se pueden hacer 2, 3 al año, cuanto mucho, y allá lo hacíamos 2 al mes. Realmente sí adquirí las capacidades y las habilidades gracias a mis maestros en Israel, profundamente agradecido con ellos, de estar en este país que me brindó estar como con esta experiencia. A mí sí me gustaría poder brindarle al pueblo panameño, a la comunidad china, que sepan esto de la experiencia que tuve allá para que se beneficien de estas habilidades y este conocimiento que tengo. Listo. Qué interesante. Bueno, este doctor Alberto Morán Chan, te voy a dejar unos minutos para que puedas despedirte de nuestra gente de Chunser. Dale, pues. Muchas gracias a Shun Sir por esta oportunidad. Ana, que tiene un corazón enorme, realmente anda, es todo esto de Chunser y todo lo de la publicidad, realmente me ha llegado mucho al corazón porque eh, aquí le llega la información, temas que desconoce la comunidad china. Y realmente el mandarín, yo que estuve en esa parte del mundo, en Israel, realmente el mandarín me ayudó en varias ocasiones. Yo me gradué del chino panameño, tengo familia china, soy Chan, y realmente sí, el mandarín hubiera sido
genial si lo hubiera aprendido a hablar al 100%, pero bastantes ocasiones me ayudé cuando pacientes solo hablaban chino y no hablaban hebreo, no hablaban inglés, no hablaban árabe, no hablaban nada, solo hablaban mandarín. Y de verdad es algo que hoy en día deben darle valor. Y muy agradecido con Ana, que está tratando de cómo darle a entender a la comunidad china en Panamá que conozcan temas de salud, temas de seguros, tantos temas que realmente hasta los propios panameños desconocemos y es algo bien importante que alguien lo tenía que hacer. Y yo contento que sea Ana que tome esta iniciativa. De verdad, muy agradecido con esta oportunidad de Chunser y de verdad que Dios te bendiga y te dé mucha salud para que sigas haciendo lo que haces hoy. Muchas gracias. Esto es para servir a la comunidad. Gracias. Ok, mis queridos amigos de Chunser, esto ha sido súper interesante. Si alguien sufre del colon, ya sabe qué hacer. Y ya tenemos gente con capacidad de ayudarnos. Nos veremos pronto y muchas gracias por unirse. Hasta luego.